bienvenidos al canal de Alma de las Letras. Si ustedes como yo ya llevan algunos días, semanas, ya casi meses de estar recluidos aquí en nuestras casas por prevención, por salud, por protección, debido a la pandemia que nos agobia, el coronavirus, bueno, pues sabrán que de pronto estar dentro de un sitio es un poquito agobiante. He escuchado muchos comentarios de algunos amigos que ya están aburridos, que ya no saben qué hacer. Otros conocidos dicen también que qué desesperación. Pero nadie que pueda leer un libro o que pueda tomar un lápiz para escribir, bueno, una pluma, claro, o que sepa tocar algún instrumento o cualquiera de los caminos del arte o de la artesanía, podrá decir que se encuentra en una prisión. La verdad es que no. Y si a eso le agregamos que tenemos la libertad de ver programas, conectarnos con los amigos por internet, por el celular, llamarnos, etcétera, etcétera, bueno, pues la verdad es que vivimos una vida llena de comodidades. Ahora imagínense de pronto esta misma circunstancia, pero sin todas las comodidades, y además con la zozobra de saber que quizá no salgan, porque si nosotros nos cuidamos, pues podemos estar protegidos. Pero ¿qué sucede si alguien más allá de lo controlable ejerce una presión sobre tu vida? Muy bien, pues precisamente les vengo a hablar de un hombre, de un médico, de un psicólogo, filósofo también, y sobre todo conocido a través del tiempo por ser un escritor. El libro que hoy les voy a platicar es El hombre en busca de sentido, del autor médico, psicólogo, psiquiatra, etcétera, Viktor Emil Frankl, conocido más que nada, bueno, por sus, quítenle Emil, se conoce más que nada por Viktor Frankl. Cuando hablamos de este autor y nos llega a nosotros el título de El hombre en busca de sentido, dice, claro, el médico judío que estuvo en dos campos de concentración durante la invasión nazi y que sobrevivió a ellos. Sí, pero resumir de pronto en una frase tan simple la vida, la propuesta, la filosofía, el legado de un autor de esta índole es muy simplista. Así que yo los invito a conocer un poquito más de la vida y de la obra de este gran autor, y que se vayan conmigo de la mano, busquen, adquieran este libro en cualquiera de sus presentaciones. Puede ser a los que les gusta leer en Kindle, o a los que prefieren leer en su iPad, o a los que por ahí lo tienen archivado en su biblioteca pero no les habían hablado de él, o como que no les gusta mucho la portada, o no era un buen momento. Créanme que en estas circunstancias, en estos momentos que estamos viviendo de reclusión voluntaria y una reclusión muy amable, porque sabemos que tiene un fin muy positivo, bueno, pues nada como acercarnos a un autor que trascendió y que además nos dio las bases para que nosotros podamos trascender a circunstancias difíciles, no solamente dentro de una reclusión, sino en cualquier otro momento de la vida. Los invito a acompañarme a la lectura de la obra, bueno, de una de las muchas obras de Viktor Frankl. Emil Frankl nace en 1905 en Austria, en Viena, y muere en 1997 también en esa misma ciudad, en ese mismo país, en Austria, en Viena. Su religión fue judía, de ascendencia judía, de una familia. Se dedicó a la medicina desde joven y estudió, después de medicina se especializó en la psiquiatría. Posteriormente se enamoró de la filosofía, o yo no sé si posteriormente, pero al mismo tiempo se enamoró de la filosofía, que estaba tan fortalecida en aquella época. Y por una parte, imagínense, tenía la psiquiatría y la influencia de Freud de la época, y por otro lado, el existencialismo de Sartre. Entonces, esa convergencia de ideales crea en él una perspectiva propia
Tan es así que algunos dicen que la logoterapia, que es justamente lo que él crea a partir de sus propias vivencias, de sus propios análisis, es una psicología existencialista. No podríamos decir que es una psiquiatría, pero una psicología existencialista. Bueno, él laboró durante mucho tiempo y colaboró mucho tiempo en los hospitales de su país. Sin embargo, poco a poco, pues la invasión alemana fue acercándose justamente a Austria, de tal manera que la última ocasión que él trabajó como, digamos, previo al campo de concentración fue en el hospital Rothschild de Viena, porque era el único sitio, trabajó del 40 al 42, de 1940 al 42, porque era el único lugar en donde permitían que los judíos trabajaran como doctores, ¿no? Del 42 al 45, pues es encarcelado, es llevado al campo de concentración junto con toda su familia. Al salir de ahí, justamente, pues se dedica a buscar a quienes han sobrevivido, dándose cuenta que solamente él pudo salvarse. Ahora, decir que este autor nada más, pues es otro más que ha salido y que ha sobrevivido al Holocausto, es un comentario muy pobre, como se los he dicho. Necesitamos acercarnos a la lectura de este autor. Y este autor nos habla de cosas muy interesantes. Después de que terminó la guerra y que ya se dedicó a la práctica total y absoluta de la logoterapia y dirigió el departamento de hospitales de neurología, llegaban a él y le preguntaban, le decían que estaban fascinados de la vida. Y entonces dice, bueno, una de las preguntas claves detonadoras era, ¿por qué no se suicida usted? Desde luego, confrontarte con esto, pues sí era bastante duro, ¿no? Así que a partir de una autorreflexión es que él crea esta idea de el hombre en busca del sentido de la vida en general, ¿no? Entre paréntesis, ahora que les estaba comentando acerca de la pregunta de ¿por qué no se suicida usted? Creo que uno de los libros que comentaré posteriormente es precisamente el de Prohibido suicidarse en primavera, que es de manera lúdica una idea semejante. Bueno, en el caso de Viktor Frankl, creo que el libro que más me agrada a mí, porque es un libro tan sencillo, tan claro, aunque tú no te dediques a la filosofía, aunque tú no te dediques a la medicina, aunque tú estés en una situación muy particular, siempre te toca el alma. Por ejemplo, hablando, el hombre en busca de sentido no es un diario de lo que le sucedió dentro de Auschwitz. No es eso, es algo más. Es una reflexión que es válida para cualquier circunstancia, como la de ahora que estamos aquí recluidos. Por ejemplo, ¿el hombre es solo un producto accidental de dichos factores? Se estaba refiriendo a que estaban justamente en el campo de concentración. Y lo que es más importante, las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba de que el hombre no puede escapar a la influencia de lo que le rodea. Es que frente a tales circunstancias no tiene posibilidad de elección. Y esa es una de las propuestas que él hace, que siempre tenemos la posibilidad de una elección. Es decir, elegimos no sufrir, o sea, el sufrimiento existe, pero elegimos de qué manera reaccionamos ante el sufrimiento. Podemos contestar a todas estas preguntas con base en las experiencias y también con arreglo a los principios. Y vuelve justamente a discernir sobre esta circunstancia. Uno de los temas que más me gusta de este libro, y además aquí el índice es muy significativo, es el que se refiere a la neurosis colectiva, justamente lo que estamos ahorita viviendo. Si perdemos, no es que no te enteres de las noticias, pero una cosa es que te enteres de las noticias y otra muy distinta es que prendas a cada rato la radio, la tele, veas los videos, te mandan los videos, te mandan información real o no, etcétera, ¿no? Y empezamos con una neurosis colectiva que además es total y absolutamente contagiosa, según este autor. Bueno, y según nosotros lo sabemos también, sinceramente. Vean, la libertad interior nos habla
de que todos podemos, dentro de un lugar cerrado o dentro de una circunstancia muy difícil, optar por una libertad que nos lleve a ese interior. Una palabra a tiempo, que por cierto nosotros podríamos hacerlo, llamar por teléfono y desde luego no generar miedo, ¿no? Voluntad de sentido. Estoy leyendo el índice. El vacío existencial. Acuérdense que él también era filósofo. Creo que no se los mencioné. Además estudió filosofía, así que hizo match entre ambas concepciones del mundo, la filosófica y la científica. El suprasentido, obviamente, el sentido de la vida, la esencia de la existencia, la transitoriedad de la vida, que es algo que hay que también pensar, ¿no? ¿Para qué dedico tanto tiempo sufriendo si esto es transitorio? Mejor me aboco a la hora, que no es algo que nos manifieste como otras tendencias filosóficas, pero sí nos los menciona de alguna manera. Y bueno, podría yo seguirles mencionando temas muy, muy importantes con base en el índice, por supuesto, pero hoy por hoy lo que me importa es que ustedes se interesen justamente en buscar este libro, El hombre en busca de sentido, que lo pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Es muy fácil adquirirlo. Créanme que no se van a arrepentir. Es tan reflexivo, tan sanador, que vale la pena adquirirlo, no nada más bajarlo, vale la pena adquirirlo porque sí les va a cambiar la vida y sí les va a dar una fortaleza interior muy necesaria en esta época. En esta concepción filosófica y científica que tenía Viktor Frankl, justamente es que él insiste, señala, fundamenta toda su teoría de la logoterapia. Y él señala que estamos compuestos por 3 elementos, por 3 organismos, por decirlo así. El somático, que es el físico, el mental, que ya lo sabemos, no necesita mayor explicación, y el espiritual, y el espíritu. Y que justamente la fortaleza del espíritu es en donde radica la fortaleza del hombre, y que se permea de alguna manera hacia las otras entidades, hacia la mental y hacia la física. Y es interesante, puesto que de entrada, o sea, de primera instancia, él era un científico. Entonces, de verdad que yo les invito a que consigan, a que busquen, a que corran a comprar el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y les voy a dar una probadita para que ustedes gusten de él. Este es una introducción que un autor hace de él. ¿Se acuerdan lo que les dije de por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar al que preguntó, ¿no? Lo que le ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, ¿qué tal que ustedes son escritores, cineastas, si no se han dado cuenta? A un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer esas tenues hebras de vida rotas en una urdimbre firme, o en un contexto, en un tejido firme, coherente, significativa y responsable, es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial. Y para que se queden con un maravilloso sabor de boca, les voy a leer algunas de las frases que en lo personal, desde luego, me gustan más a mí, pero bueno, espero que también les toque el corazón a ustedes. Estas son citas de Viktor Frankl. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, no es un hotel en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Así que, pues bueno, yo les invito a que se acerquen a este autor maravilloso, a Viktor Frankl, y que adquieran cuanto antes este libro, para que empecemos a vibrar juntos con un
autor tan trascendente que ha unido la ciencia con la filosofía y nos ha regalado una fortaleza a través de su concepción de la vida y de su palabra a través de sus libros. Muchas gracias. Los espero siempre en mi canal de Alma de las Letras. Por favor, ayúdenme a compartir para que también más personas se acerquen a la lectura. Y también los espero para todo tipo de sugerencias en mi página de Facebook, que es Maestra Alma Rosa. Cualquier sugerencia, por favor, háganmela llevar.